Bueno, y en esta tarde el tema se llama Enfócate en el tamaño de tu Dios, ¿verdad? Amén. Enfócate en el tamaño de tu Dios, así es como estamos compartiendo todos los martes. Los martes se está hablando sobre David, ¿verdad? Amén. Que David fue un hombre tremendo delante de Dios y eso es lo que estamos compartiendo. Entonces en esta tarde yo te voy a compartir, enfócate en el tamaño de tu Dios, ¿verdad? Amén. Y voy a entrar así de lleno diciéndote que tenemos que enfrentar a nuestros gigantes, ¿verdad? Amén. Primeramente tenemos que enfrentar a nuestros gigantes, amén. Mira, el mismo Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Amén. Y es muy importante nosotros como creyentes enfrentar nuestros gigantes, ¿verdad? No huyamos de nuestros gigantes, sino enfrentémoslos con sabiduría. Mira, Dios, tú que conoces de Dios, Dios te va a dar la salida para todos los gigantes que puedan llegar a tu vida, ¿verdad? Yo les voy a platicar un pequeño testimonio que yo tenía, ¿verdad? Yo cuando llegué a la iglesia era una persona muy endeudada, ¿verdad? Debía en tal lugar, o sea, tenía muchas drogas cuando yo recién llegué aquí. Y ahorita que estaba estudiando ese tema, dije, voy a compartir esto para que les sea de bendición. Yo sé que a Dios quiere hablar a alguna persona, ¿verdad? A lo mejor hay algún endeudado por ahí, amén. Y yo era un hombre que tenía muchas deudas, hasta que una vez vino Dios, trajo una persona de Monterrey, ¿verdad? Y habló sobre finanzas y yo quedé libre en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú aprendes sabiduría y la aplicas y es como Dios funciona. O sea, Dios, eso es lo que te funciona a ti, ¿verdad? A mí aquel hombre me habló de finanzas y yo empecé, ¿verdad? Yo que debíamos mucho y queríamos pagar las deudas grandes y yo entendí que poco a poquito se va pagando la deuda, ¿verdad? Pero no dejes de hacerlo, amén. Tienes que aprender sabiduría y ese era un gran gigante que yo tenía, ¿verdad? Amén. Recordemos que Dios está con nosotros, cualquier que sea la situación, ¿verdad? Cualquier situación que tú estés pasando, siempre recuerda que Dios va a estar contigo, ¿verdad? Dios va a estar conmigo, Dios va a estar contigo, cualquier situación que estés pasando, ¿verdad? Amén. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es el problema de mucha gente? Que ven su problema más grande que a Dios, ¿verdad? Ese es el problema de mucha gente, o sea, ven más grande el problema que Dios, ¿verdad? Y eso hace que el problema sea más grande y minimizan a Dios, ¿verdad? Sí, eso sucede en mucha gente, o sea, no se dan cuenta de la grandeza de Dios, ¿verdad? O sea, piensa esa gente que su problema es más grande que Dios, cuando no es así, ¿verdad? Amén. Lo más increíble es que Dios te va a dejar hacer eso, ¿sí? Es muy interesante, mira, cuando yo aprendí estos principios, yo sabía, o sea, si tú no aprendes a dejar esos gigantes, esas situaciones en las manos de Dios, pues Dios ahí se va a quedar, ¿verdad? Es como si Dios te dijera, ándale pues, o sea, Dios se cruza de brazos y dice, pues échale pues tú, o sea, te crees muy inteligente, te crees con mucha sabiduría, pues échale tú, ¿verdad? Dios permite esas cosas. ¿Para qué? Para que reconozcas que Dios no es poderoso. Amén. Dije, Dios no es poderoso, hermanos, es todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén. Dios es todopoderoso. Amén. Entonces, qué importante, ¿verdad? Mire, yo el martes que me tocó compartir, yo compartía sobre la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Y yo les compartía algo muy sabio. Mire, esta mujer, dice la palabra que esta mujer anduvo con muchos doctores, ¿verdad? Dice, y al último, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él. Y mucha gente está así, o sea, ya cuando gastaste tu dinero, ya cuando fuiste con curanderos, ya cuando fuiste con brujos, ya cuando fuiste con algunas personas, ya te acercas a Dios, ¿verdad? Lo mismo le pasó a esta mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Qué tremendo, o sea, cuando la prioridad para nosotros debe ser Dios, en el nombre de Jesús. Él es el que te va a salvar de esos gigantes, amén. Todos enfrentamos desafíos, amén. Todos, hermano, tenemos que pasar por desafíos. ¿Para qué? Para que Dios te vaya moldeando en esa área. O sea, Dios va a poner desafíos en tu vida para irte moldeando. Dios no te va a dejar como tú llegaste aquí, Él te va a ir perfeccionando, porque la misma palabra dice que lo que Dios empezó en ti, Él lo va a ir perfeccionando. Amén. Entonces, qué importante la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, todos enfrentamos desafíos. El punto no es el tamaño del problema, sino cómo enfrentamos esos desafíos, ¿verdad? ¿Cómo los estás enfrentando tú? ¿Con fe o sin fe? ¿Verdad? Porque tiene que ver mucho la fe, hermano. O sea, tiene que usar tu fe. Dios muchas veces pone cosas a propósito para que tú uses tu fe, para ver qué tanta es tu medida de fe, cuánta fe hay en ti, ¿verdad? Amén.
Ok, leamos esta hermosa historia sobre gigantes, ¿verdad? Mire, vamos a empezar ahí, Números 13, 27 al 33, amén. Si me hacen el favor allí en multimedia. Números 13, del 27 al 33, amén. Ayúdeme a leerlo, mira, ahí está en la pantalla, amén. Dice la palabra, y les contaron, bueno, déjeme darle el fundamento, ¿verdad? Aquí Moisés había mandado a 2 espías a la tierra prometida, ¿verdad? O sea, la tierra que Dios ya le había dado, ahorita lo vamos a ver, que Dios ya le había dado esta tierra a estas personas, ¿verdad? O sea, Él ya se los había dado. Es igual que nosotros, mira, tú vienes aquí, Dios te da una palabra, pero muchas veces de aquí de la salida a que te subes al carro o que cruzas el puente, Satanás ya te robó esa semilla, esa palabra. Y esto le pasó a estas personas, ¿verdad? Sí, entonces Moisés había mandado 2 espías a la tierra prometida y esto es lo que le dijeron de ella, ¿verdad? Miren lo que dice. Dice, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente, dice, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice la palabra que traían racimos grandes, ¿verdad? Era algo sorprendente lo que había en aquella tierra, ¿verdad? Unos frutos grandísimos, amén. Y luego dice el que sigue, el 29, mira qué tremendo, el 28, perdón. Dice, más el pueblo que habita ahí en la tierra es fuerte. Mira qué tremendo. Muchas veces nosotros ponemos eso también. La tierra es fuerte, dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Ellos podían ver las murallas, ¿verdad? Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac, hermanos, eran unas personas grandísimas, ¿verdad? Eran unos gigantes, ¿sí? Y eso es lo que el pueblo vio. Amén. El 29, por favor. Dice, Amalek habitó en Nebe y el Eteo. O sea, todas estas personas estaban ahí. El 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, o sea, le dijo, cállense, ¿qué es lo que están diciendo? Sí, muchas veces, por eso el pastor nos da mucha sabiduría, nos dice, fíjate bien con quién te juntas, o sea, tú rodéate de personas que te lleven más allá, que te ayuden a elevar tu fe, ¿verdad? Amén. Y mira lo que hizo. Entonces, delante de Moisés dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, o sea, ve el ánimo de Caleb, porque más podremos nosotros que ellos, amén. El que sigue. 31, mas los varones que subieron le dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. O sea, estaban temerosos realmente, ¿verdad? ¿Sí? 33. Mira lo que le dijeron también. El 33, por favor. También vimos ahí gigantes. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando del tema de los gigantes, ¿verdad? Dice, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y le parecíamos así a ellos, ¿verdad? Amén. Qué importante, hermano, ¿quién eres tú delante de Dios? O sea, dice que ellos se veían como langostas, ¿verdad? Amén. Los demás no le habían dicho que ellos eran unas langostas, pero ellos se autodijeron que eran unas langostas, ¿verdad? Que no era nada delante de ellos. Amén. Mira lo que dice ahí, lo que te decía ahorita en el 13, hija, Números 13, 2. Esto es muy, muy importante. 13, 2. Dice la palabra, mira, aquí le está enviando, envía a tu hombre, dice que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos, ¿verdad? Amén. Dice la palabra que Dios ya le había dado la tierra a estos hombres, ¿verdad? Yo quiero que en esta tarde tú salgas con fe, ¿verdad? Amén. Que sepas que Dios ya te ha dado la victoria, solamente tienes que creerlo en el nombre de Jesús, amén. Y así es como obra la fe. Estos hombres creyeron, ¿verdad? Sí. Entonces aquí vemos a 2 grupos de personas, 10 de ellos y los otros eran 2, ¿verdad? Qué tremendo. Y yo te pregunto en esta tarde, ambos grupos vieron lo mismo, ¿verdad? Ambos grupos, hermano, vieron lo mismo porque iban juntos. Dice que iba Josué y Caleb junto con los 10 y vieron los mismos vieron los gigantes, los mismos vieron los frutos, ¿verdad? Amén. Pero solamente 2 se enfocaron en la visión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ambos grupos vieron lo mismo. La diferencia fue su percepción, su enfoque y su visión, ¿verdad? Esa fue la diferencia que tuvieron Josué y Caleb, ¿verdad? De los otros 10. Amén.
Uno se enfocó en el tamaño de su gigante, los 10 se enfocaron en el tamaño de su gigante. Ay, no, nos vemos como langostas delante de ellos, no vamos a poder, ¿verdad? Muchas veces, hermano, te olvidas de cosas grandes que Dios ha hecho anteriormente ante ti, ¿verdad? Te olvidas cómo ha sido Dios bueno, cómo te ha sanado, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba con este grupo. O sea, ellos sabían que Dios les había dado grandes victorias, ¿verdad? Les había dado maná, había hecho cosas con ellos tremendo y se habían olvidado de esto. O sea, ellos habían minimizado a Dios y habían engrandecido a los gigantes, ¿verdad? Amén. Los otros estaban enfocados en el tamaño de su Dios, que fue Josué y Caleb, ¿verdad? En esta tarde yo te pregunto, ¿de cuáles quieres ser tú, verdad? Amén. ¿De aquellos que conquistan o aquellos que engrandecen su problema? Amén. Yo quiero que en esta tarde tú te lleves algo precioso para tu casa, ¿verdad? Y que digas, ya aprendí que es más grande mi Dios que los problemas. Amén. Eso es lo que queremos realmente, compartirte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿y qué aprendemos de esta historia? Que podemos ser de los dos grupos, ¿verdad? De los 10 o como José y Caleb. Esa es la historia que aprendemos en esta tarde, ¿verdad? Amén. Si usted ve su desafío como imposible y dice, nunca saldré de esto, nunca venceré esta enfermedad, mi hijo, mi esposa, mi esposa no van a cambiar, etcétera, etcétera, pues tú te estás viendo igual que estos personajes, ¿verdad? O sea, no, nunca van a cambiar. No, mi hijo no puedo, ¿verdad? Estás engrandeciendo ese problema y estás minimizando a Dios, y Dios te va a dejar decir, ok, pues ahí échatela. No estás creyendo en que yo puedo solucionar tus problemas, pues ahí échatela, ¿verdad? Mas sin embargo, si ponemos estas circunstancias delante de Dios, Dios va a hacer la obra en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces recuerde, todo aquello en lo que nos enfocamos lo agranda, ¿verdad? Todo aquello en lo que usted se enfoca lo va a agrandar, lo va a hacer grande y minimizar a Dios. Y usted mismo va a cancelar las bendiciones que vienen de parte de Dios. O sea, tú eres el mismo responsable de cancelar las bendiciones que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque aquí vamos a agrandecer a Dios, ¿verdad? A hacerlo grande, amén, como Él se merece. Ok, bueno, vamos a hablar de David, y a mí me encanta la vida de David. La pastora nos está dando talleres acerca de David, ¿verdad? Todos los martes que le toca a ella compartir. Gracias a Dios por la vida de nuestra pastora y a nuestro pastor. Dios los guíe y los guarde por las enseñanzas que nos ha dado, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a hablar sobre la vida de David, y la vida de David es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un hombre de guerra, fue un hombre de lucha, fue un hombre incansable, y de él vamos a aprender cosas buenas, ¿verdad? Amén. Mire, una cosa que David sabía que Dios estaba con él en todas las etapas de su vida. Esa era una cosa que David sabía, ¿verdad? Que Dios iba a estar con él, así como va a estar contigo, amén. Desde niño está contigo, ahora que conociste de él, y por siempre, porque dice que el Señor no cambia ni tiene sombra de variación, ¿verdad? O sea, el Señor siempre va a estar contigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces la etapa de David fueron estas cuando pastor. Dice la palabra que cuando David era pastor, dice que él sabía que la fuerza para derrotar al león y al oso cuando vinieron a atacarle sus ovejas venía de parte de Dios, ¿verdad? Él sabía que en ese tiempo Dios había estado con él, ¿verdad? Amén. Cuando fue ungido también, o sea, cuando vino el profeta y lo ungió, él sabía que era de parte de Dios lo que le estaba ocurriendo, ¿verdad? Él siempre supo en sus etapas que Dios estaba con él. Amén. Cuando estaba siendo promovido también. Y en la historia que vamos a leer a continuación, podemos ver cómo Dios estaba promoviendo a David, ¿verdad? Amén. Y esta historia no la sabemos pues todos, ¿verdad? Y también cuando rey, pues el Señor también estaba con él. Mire, primera de Samuel 17, del 24 al 26, ahí vemos la historia de David y el gigante, ¿verdad? Amén. Dice la palabra que venía un gigante, ¿verdad? Goliat, y enhebrestaba al pueblo, o sea, metía temor, con solamente hablarles, hermano, o sea, le metía temor al pueblo, amén. Y vemos ahí el 24 que dice, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre, que veían, o sea, nomás lo veían, aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. El que sigue, el 25, dice, y cada uno de los israelitas decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. O sea, claro, les ganaba, ¿verdad? Es Satanás mismo hablando. Al que le venciere, dice, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y eximirá todos los tributos de su casa, de su padre de Israel. O sea, había una gran bendición al vencer a este gigante, ¿verdad? Amén.
Entonces, algo que yo encuentro en esta historia es que David, cuando enfrentó su problema, nunca lo llamó gigante. O sea, si usted está viendo ahí, nunca lo llamó gigante. Cuando David enfrentó a Goliat, nunca lo llamó gigante, ¿verdad? Nunca engrandeció el problema que tenía enfrente. Simplemente le dijo filisteo, algo común, ¿verdad? O sea, filisteo, nunca le dijo, es que este gigante. No, él llamó algo común que le decía filisteo, ¿verdad? Y este filisteo, ¿verdad? Él le decía. Entonces no lo negó, pero tampoco lo engrandeció. ¿Se fija? Qué importante. David no negó que estaba peleando con un gigante, pero tampoco lo engrandeció. Él sabía que Dios era más grande que el gigante que estaba enfrentando. Y en esta tarde yo te digo que Dios es más grande que tu gigante, tu situación que estás pasando, en el nombre de Jesús. Y tú lo vas a ver si crees a la palabra en el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces David dijo esto, mire, Salmo 34:3. A mí me gusta mucho esto, lo que dice la palabra. Salmo 34:3. Dice la palabra: engradeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, ¿verdad? Dice el Señor que exaltemos a Jehová, ¿verdad? Que lo exaltemos, amén. Qué importante. Entonces nosotros vamos a engrandecer algo. Si nosotros, vamos a engrandecer algo, que sea el nombre de Dios. O sea, no engrandezcas la situación que estés pasando. O sea, no lo engrandezcas. Engrandece el nombre de Dios y Dios va a orar en esa situación en el nombre de Jesús. Amén. Mira, primera de Samuel 17, 45, 46. Mira qué tremendo. Primera de Samuel, si me lo ponen ahí en multimedia, primera de Samuel 17, 45, 46. Amén. Míralo, aquí están las palabras de David. Entonces David dijo al filisteo, te fijas, no está llamando al gigante, le está llamando filisteo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Dice, mira cómo engrandeció al Señor. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, él se le veía la hazaña, cómo salía aquella voz, ¿verdad? Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo, dice, ve la seguridad que tenía en Dios, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Qué importante entonces, ¿verdad? Amén. Lo que podemos ver aquí, hermanos, que David no se enfocó en el tamaño de su problema, se enfocó en el tamaño de su Dios. O sea, él engrandecía a Dios, fuera la circunstancia que estuviera pasando. Él era lo que hacía, ¿verdad? Engrandecía a Dios y no al problema, no a la situación. Amén. También saque una enseñanza aquí. Va a haber gente cercana a ti que va a tratar de convencerte de la grandeza de tu problema, ¿verdad? De tu gigante. Vemos ahí en 1 Samuel 17:33 que el mismo Saúl quiso decirle, no, tú no vas a poder. Mira, dijo Saúl a David, no podrás tú. O sea, qué tremendo. Hay mucha gente que te dice, no, tú no vas a poder con esa deuda. No, tú no vas a poder con tu mamá. No, tú no vas a poder con tu papá, ¿verdad? Dice, mas Saúl dijo, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, él estaba trineado, hermano, en eso. Amén. Pero David sabía con quién estaba contando, ¿verdad? Él contaba con Jehová. Amén. Con el dueño de la tierra y de todo, ¿verdad? Amén. Mira lo que dice el 37 ahí mismo, 1 Samuel 17:37. Mira lo que le respondió David. Añadió David, Jehová ese me ha liberado de las garras del león, lo que te decía ahorita, y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo, ¿verdad? Gracias por la terquedad de David, hermano. Muchas veces, hermano, tenemos que ser tercos en esa área. O sea, ser terco en esa área te va a bendecir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gracias por la enseñanza de David. Amén. Romanos 8:31. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Amén. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. No hay nadie, hermano, no hay nada. Amén. Dios es contigo, o sea, Dios, y nadie va a estar contra ti en el nombre de Jesús. Amén. Otra enseñanza, usted puede enfrentar a un gigante de la deuda, de enfermedad, de injusticia, etcétera. Amén. Usted puede hacerlo en el nombre de Jesús, nomás engrandezca a Dios. O sea, aprenda a dejar esa situación en las manos de Dios. O sea, engrandezca al Señor, ¿verdad? Mire,
parece imposible en lo natural, ¿verdad? Muchas veces, hermano, oramos, ayunamos, hacemos muchas cosas, ¿verdad? Y parece imposible en lo natural. Pero déjame decirte que no tenemos un Dios natural. O sea, nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Amén. Entonces ve el tamaño de Dios que tenemos. Amén. Y Dios está acomodando todo. Dios está obrando a tu favor en el nombre de Jesús. Mira, muchas veces parece, hermano, ayunamos, oramos y parece que no se mueve nada. Pero déjame decirte que sí se está moviendo algo. O sea, Dios está obrando, aunque tú no lo veas, Dios está obrando en esa situación. Dios está obrando. Yo pude ver los cambios de mi mamá, los cambios de mi papá. ¿Por qué? Porque había oración detrás de eso. Y yo podía ver cómo estaba orando Dios, cómo estaba tratando con sus corazones. Muchas veces no lo vemos en lo físico, pero en lo espiritual así sucede. Amén. Y son victorias que se ganan en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo puse esto: cuando se acaben tus fuerzas en lo natural, Dios va a obrar en lo sobrenatural. Ahí va otra vez. Cuando se acaben tus fuerzas en lo natural, en lo que tú puedes ver, Dios va a obrar en lo sobrenatural. Así es el Señor. O sea, Dios obra de manera sobrenatural, que muchas veces te sorprende, que muchas veces tú ni sabes cómo sucedió esa cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sobrenatural. Amén. Los gigantes que enfrentamos tratan de dañarnos, de destruirnos, pero Dios los va a usar para promovernos. Así es, hermano. Los gigantes que enfrentamos tratan de dañarnos, de destruirnos, pero Dios lo va a usar para promovernos, ¿verdad? Dios te va a dar promoción en eso, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Dios te va a exaltar, nomás espera el tiempo de Dios, ¿verdad? Dios te va a exaltar en esa situación que tú tienes, amén. Y vas a ser promovido de una manera extraordinaria si tú le crees a la palabra de Dios en el nombre de Jesús, amén. Entonces David fue promovido al trono, ¿verdad? De la unción a la posesión. Y aquí es algo muy, muy importante. Mira, cuando David fue ungido por el profeta, era un pequeño, ¿verdad? Y yo veía cómo de la unción que Dios le dio a la posición de llegar a ser rey, pues hubo un gran camino, ¿verdad? Una gran trayectoria. Y yo pude ver en el corazón de David cómo él sufrió escarnio, o sea, tantas cosas que le sucedieron, pero él no renegó. O sea, él sabía que Dios le había prometido que él iba a ser rey. Entonces, él de la unción a la posición hubo un gran trayecto, pero Dios obró. ¿Y qué fue lo que hizo David? Amén. Entonces, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Muchos procesos, pero David se mantuvo fiel. Mira, cosas que tenemos que hacer nosotros: se mantuvo fiel, se mantuvo firme, humilde y obediente a Dios, ¿verdad? Eso fue lo que él hizo, amén. Y eso le contó delante de Dios. Amén. Yo no sé qué situación estés pasando, hermano, pero Dios está hablando a alguna vida aquí, ¿verdad? Yo no sé qué situación estás pasando, pero mantente fiel, mantente humilde, mantente obediente y Dios va a orar en el nombre de Jesús. Amén. Tú vas a ver la mano de Dios. Si tú le crees al Señor, tú vas a ver la mano de Dios en esa situación en el nombre de Jesús. Amén. Ok, primera de Samuel 16, 12 al 13. Primera de Samuel 16, de 12 a 13. Mira, aquí está cuando David iba a ser ungido, ¿verdad? Para ser rey, porque Dios ya había desechado a Saúl, amén. Dice: envió pues por él y le hizo entrar. Y David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, ¿verdad? Amén. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, ¿verdad? Dios le había dado una instrucción al profeta. Le dijo: no te mires en lo fuerte que son, no te mires en su tamaño, simplemente mira el corazón, ¿verdad? Dice: porque yo no me fijo en la apariencia, yo no me fijo en lo de afuera, yo lo que miro, dice el Señor, es el corazón, ¿verdad? Y escogió a David. Amén. Entonces, qué importante, ¿te fijas? Y de ahí fue David, fue ungido, ¿verdad? Para ser rey, pero tuvo que pasar un proceso. O sea, yo no sé qué proceso tú estés llevando, pero Dios te va a levantar. O sea, Dios te va a usar grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Solamente créele al Señor y aférrate a las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8:28, ya casi estoy terminando. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Romanos 8:28. Dice: y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Todos aquellos, hermanos, que amamos al Señor, cualquier cosa, cualquier circunstancia que te está pasando, Dios la va a encaminar para bien en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios no se queda fuera de la situación. Dios está dentro, hermano, de ese problema, hermano, y lo está acomodando para un propósito que Él tiene. Solamente pídele al Señor sabiduría para saber qué es lo que está pasando, qué proceso te quiere enseñar en eso que Él hizo.
Amén. Mire qué importante, esto lo aprendí yo, hermano, de un evangelista, ¿verdad? Y es algo gracioso, pero tiene que ver con esto, ¿verdad? Amén. Dice que una vez había un rey, ¿verdad? Un rey muy, muy poderoso que tenía mucha gente a su cargo. Tenía mucha gente a su cargo y tenía un séquito muy grande, ¿verdad? Y dentro de ese séquito tenía un hombre que era un siervo de él, un consejero, un escudero, ¿verdad? Era el hombre muy apegado a él y era el que le servía a este rey, ¿verdad? Amén. Y todas las cosas malas que sucedían, pues el rey se enojaba, ¿verdad? Y mira lo que le decía este hombre le decía: tranquilo, rey, Dios es bueno y él sabe lo que hace, ¿verdad? Amén. O sea, imagínate, era un hombre bien, o sea, creía en Dios, ¿verdad? Y le decía: tranquilo, rey, o sea, Dios es bueno y él sabe lo que hace, ¿verdad? Y pasaba otra situación y el rey se enojaba, ¿verdad? Y venía aquel hombre y lo calmaba. Así como David cuando fue con Saúl y le espantaba aquello que traía, ¿verdad? Sí, así era este hombre. Y le decía: tranquilo, rey, Dios es bueno y él sabe lo que hace, ¿verdad? Y el rey se enchinchaba. Amén. Pero gracias a Dios por esas personas que nos guían. Entonces, en una ocasión, el rey salió a cazar, ¿verdad? A este rey le gustaba mucho la caza y fue a cazar, ¿verdad? Cazaba cóconos, cazaba venados, cazaba muchas cosas, ¿verdad? Y fue a cazar, ¿verdad? Y dice, no habían cazado nada, iba con su séquito, iba como 10, 20 personas y cuando venían se le atravesó un venado grandísimo, ¿verdad? Entonces este rey bajó de su cabalgadura y preparó el arma, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando iba a soltar aquel balazo, pues le rebota, le truenan la bala hacia atrás, ¿verdad? Y se tumba estos 2 dedos, ¿verdad? Amén. O sea, estos 3, imagínense la historia. ¿Y quién creen que estaba ahí? Estaba el siervo y le dice: tranquilo, mi rey, o sea, Dios es bueno y él sabe lo que hace. O sea, imagínese el rey con esa situación, sin dedos, y dice: oye, pues ¿por qué te burlas de mí? Pues si sabes bien lo que me pasó, ¿verdad? Y llegando allá me lo encierran y lo mandó a la cárcel, ¿verdad? Tremendo. Y ahí te vas a durar unos cuantos meses, ¿verdad? Y él seguía confiando, decía: tranquilo, rey, Dios es bueno y él sabe lo que hace, ¿verdad? Él encerrado, imagínense, lo mandó a encerrar, ¿verdad? Ok, sucede que este rey va a conquistar un pueblo, mandó espías, ¿verdad? Va a conquistar un pueblo de caníbales, ¿verdad? Va a conquistar un pueblo y manda gente a espiar ahí y la gente le trae información: no, ese pues son como unos 50, 60 más o menos los caníbales, ¿verdad? Ok, dice, con 70 los vencemos, y manda gente a vencer a esos caníbales, ¿verdad? Y cuando llega, pues el rey también va ahí. Sabemos que los reyes salen a la guerra, ¿verdad? Entonces el rey también va ahí y sucede que cuando llegan, pues empiezan a salir, ¿verdad? Más caníbales de otras partes y le doblan el número y caen presos ante ellos, ¿verdad? Amén. O sea, qué importante ver la situación que están pasando. Pero el rey ya no llevaba a aquella persona que le aconsejaba, ¿verdad? Aquel que le decía: tranquilo, rey, Dios es bueno y él sabe lo que hace, ¿verdad? O sea, imagínate la situación. Amén. Pero mira, esto es donde te quería llevar, ¿verdad? Sucede que el jefe de esa tribu le dice, le había dicho a la tribu caníbal, le había dicho: de toda persona que se vayan a comer, sabemos que los caníbales se comen la carnita, ¿verdad? Le dijo: de todas las personas que ustedes se vayan a comer, nomás una cosa les voy a encargar: que una persona que no venga completa de sus dedos, de sus manos, de sus pies, hónrelo, porque son personas de guerra. ¿Y qué cree que pasó con el rey? Estaba incompleto, ¿verdad? Amén. Entonces el rey decordó, dijo: mi siervo tenía razón. Y pues recordó que le dijo: tranquilo, rey, Dios es bueno y él sabe lo que hace. Muchas veces, hermano, esas situaciones que nos suceden, Dios las acomoda para bien, ¿verdad? Y cuando llegó, lo más sorprendente, que cuando llegó al palacio, ay, manden traer al siervo, manden traerlo, ¿verdad? Y le trajeron a aquella persona y le dijo: bueno, está bien, conmigo Dios obró, ¿verdad? O sea, conmigo Dios fue bueno, me dejaron libre los caníbales porque estoy incompleto, pero a ti, le dijo, es muy fácil, mi rey, ¿verdad? Le dice el súbdito, el consejero, le dice: es muy fácil, mi rey. Mire, mi rey, si yo lo hubiera acompañado, dice, la verdad, mi rey, pues yo sí estoy completito y a mí sí me hubieran botaneado, ¿verdad? Amén. Entonces podemos ver la mano de Dios ahí, ¿verdad? Amén. Dele un aplauso al Señor, fuerte, fuerte. Podemos ver la mano de Dios ahí, hermano, cómo Dios obra para bien. Entonces, tranquilo, y esto Dios te dice, ¿verdad? Tranquilo, o sea, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y le decía esto: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados en el nombre de Jesús. Amén. Déselo fuerte si es para Dios. Amén. Bueno, termino con esto.
Cualquier situación que estés pasando, Dios la va a encaminar para tu bien. O sea, cualquier situación que tú estés pasando, Dios la va a encaminar para bien en el nombre de Jesús. Tu mayor obstáculo será lo que Dios use para tu mayor promoción, amén. Tu mayor obstáculo es lo que Dios va a usar para tu mayor promoción, amén. Pero ¿qué necesitamos, hermano? Necesitamos una actitud de victoria como Josué y Caleb y David, ¿verdad? Amén. Eso es lo que necesitamos, amén. No, ya deje ese problema, hermano. O sea, déjese en las manos de Dios. Recuerde que tenemos un Dios grandísimo, amén. Y Dios va a orar en esa situación en el nombre de Jesús, amén. Ok, son las 9:05. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando, ¿verdad? Y ore conmigo, ¿verdad? Amén. En esta tarde recuerde que Dios es bueno, ¿verdad? Y si Dios te trajo en esta tarde es con algún propósito para que tú recuerdes que no es tan grande tu problema, que tenemos un Dios más grande que ese problema, ¿verdad? En esta tarde vamos a estar orando y usted pídale que Dios ponga ese espíritu, ¿verdad? Que tuvo Caleb, que tuvo Josué, ¿verdad? Amén. Para que Dios nos ayude, y ese espíritu que tuvo David, amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, bendito Dios. Gracias por todo lo que haces, Señor, porque hoy hemos entendido, Padre, que tú quieres, Señor, que pongamos esos gigantes, Señor, esos obstáculos delante de ti, bendito Dios. Ayúdanos a ser como Josué, Señor, como Caleb, Señor, tener ese espíritu, Padre, no ser como los otros grupos, Padre, las otras 10 personas, bendito Dios. Queremos ser como Josué y Caleb, Padre, de un ánimo pronto, bendito Dios. Entender, Padre, que tú eres mayor que nuestras circunstancias, Padre. Entender, bendito Dios, que lo que estamos pasando es un proceso, bendito Señor, por el cual tú quieres obrar, bendito Dios. En esta hora te damos gracias, bendito Dios. Yo bendigo, Señor, la vida de cada oyente, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, bendito Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, en el nombre de Jesús. A ti oramos en esta tarde, Dios. Amén, amén y amén. Ok. Bueno, quiere darle tiempo a los diezmos y las ofrendas. Hermanos, amigos, invitados. Y pues tranquilos, hermanos. Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Siempre me toca lo de los diezmos, ¿verdad? Qué padre. En esta hora yo les voy a leer una porción que estuve yo meditando en ella. Si Miriam nos hace el favor ahí en multimedia, es Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: nos salvó el Señor no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice el 6, qué hermoso: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios, hermanos, cuando nos da algo, nos lo da en abundancia. No mide, no retiene, no está así como decían las abuelitas de pichicato, ¿verdad? Así que te dan el billete y luego no te lo quieren soltar, ¿sí? Él da, Él bendice, Él obra. Él nos dio salvación, nos dio vida eterna por medio de Jesucristo. Y cuando venimos a la casa de Dios y nos toca dar a nosotros, híjole, te buscas el billete más chiquito y buscas la monedita que traes en la bolsa. Pero aquí dice la palabra que Él no se midió, que Él derramó el Espíritu Santo en abundancia sobre nuestras vidas. Amén. Cuando sea para darle al Señor, hermanos, que sea lo que es. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. No podemos estarle robando al Señor. Amén. Hay una porción en la Escritura que le dice al pueblo: es que ustedes me han robado, me han retenido mis ofrendas y mis diezmos. Entonces seamos más entendidos en la palabra. Lo que nos compartía nuestro hermano Cayetano, pues es una bendición. Dios siempre, cuando nos va a mandar a hacer algo, siempre nos va a respaldar. No nos va a mandar así nomás. Siempre el Espíritu de Dios va a estar con los que le buscamos. Amén. En esta hora yo quiero invitarlos a que siempre traigan su diezmo,
su ofrenda. No vengamos a la casa del Señor con las manos vacías, porque siempre vamos a tener una palabra de fe y de esperanza. Amén. Para las personas que están en Estados Unidos, en Centroamérica, aquí en la pantalla, ese es su alfolí. Los números de cuenta, eso es su alfolí. Ahí depositen sus diezmos, sus promesas, sus ofrendas. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que se atreve a creer en ti, en tus promesas, en tu palabra. Gracias porque tú nos desafías, Señor, pero no nos mandas a hacer algo que tú no hayas hecho ya, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias porque tenemos donde dormir, Padre. Gracias porque quizá lo vemos muy normal o lo vemos cotidiano, pero es una bendición, Señor. Gracias porque fijas tu mirada sobre nosotros, Padre. Gracias porque nos ayudas, porque nos defiendes. En el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias. Y yo te pido, Padre, que tú bendigas y multipliques, Señor, cada ofrenda, cada diezmo, cada promesa que se va a levantar, Señor. Esto es para ti y por ti, porque escrito está, Señor. Gracias. Bendice a cada persona que trae su promesa, su ofrenda, su diezmo, Señor. Multiplícales, Señor. Sorpréndeles, Padre. Y si alguno no tuviera trabajo, Señor, tú obra, tú mueve, tú acomoda, Señor, para que esa persona tenga trabajo. Te damos muchas gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y a ti oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.